Bien- Bienvenidos al Congreso de Oráculos, el primer Congreso de Oráculos de Argentina, en el cual soy ponente y estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta experiencia. El día de hoy voy a estar hablando del oráculo de la numerología. Es un oráculo muy especial, es de Kristen Wenger y Patrick Stage. Ellos son dos personas que son muy reconocidas, sobre todo en el mundo anglosajón, en temas de numerología. Y hoy traigo este oráculo que es maravilloso, en el cual vamos a ir desarrollando e ir aprendiendo conceptos y la herramienta, cómo nos puede llegar a funcionar para poder nosotros utilizarla en el día a día, cómo nos puede servir para ir reconociendo e ir trabajando con esta energía día a día. Espero que les guste. En un ratico vamos a estar abriendo la sala para que puedan hacer preguntas. Entonces, bueno, vamos a comenzar entonces esta ponencia del día de hoy. Acá vamos a estar viendo, bueno, entonces, mi nombre es Edison Cardona. eh, la ponencia que voy a dar es la de oráculos de la numerología, evolucionando día a día. Bueno, yo soy de Medellín, Colombia. Llevo en el mundo del tarot y la astrología y los oráculos desde el 2009, 2008. Entonces, bueno, llevo bastante tiempo aquí profundizando y conociendo de estas herramientas. Bueno, soy astrólogo profesional, tarotista de la Escuela Mariló Casals y de Campus Astrología. Soy maestro de Reiki Usui de sanación natural, maestro de registros akáshicos, de codificador bioemocional y estudiante de radiestesia y radiónica, investigador y creador del concepto de astrología, que lo expuse en la ponencia pasada, en el Congreso pasado de Barcelona del 2020. Bueno, y también tengo estudios en astrogenealogía con Claudia Sicri en Argentina y predicción exacta, gematría de canatos con Elías de Molins. Listo. Estoy adscrito al Código de Ética y Tarot de la Escuela Mariló Casals y bueno, esa es como una presentación corta de mí. Entonces, vamos a empezar a hablar de los números. Para poder hablar de los números tendríamos que remitirnos a la antigüedad, 530 años antes de Cristo, los griegos, los babilónicos, los caldeos, todos estaban como intentando descubrir cómo se codificaba el mundo, qué energías eran las que hacían que las cosas funcionaran. Entonces aquí tenemos una frase de Pitágoras que nos dice los números son la esencia de todas las cosas. Acá tenemos un cuadro eh, que representa como el paraíso y acá está Dios. Pero entonces, para poder empezar a hablar de este oráculo, lo más importante es también que empecemos como a definir conceptos. ¿Listo? Bueno, este es un oráculo que está compuesto por 30 cartas. Son los 9 números del 1 al 9 más el 0, porque el 0 es el número que nos permite comenzar, evolucionar y nos permite eh, crear, nos permite expandir. También el 0 es el que contiene todo. Entonces, ahí tendríamos el décimo y se comparten en tres energías: una energía inhibida, una energía exaltada y una energía equilibrada, que ahorita la vamos a ver. Entonces, ¿qué es la numerología? Primero que todo, la numerología es el conjunto de creencias o tradiciones que pretende establecer una relación oculta entre los números, los seres vivos, las fuerzas físicas y las espirituales. Los números es una forma en que el ser humano logró decodificar situaciones o cosas que estaban pasando y asignarles una energía. Entonces, nosotros en este oráculo vamos a trabajar hay varios tipos de numerología, pero nosotros vamos a trabajar con la numerología pitagórica. Por eso ahorita hacía la referencia en la frase a Pitágoras. Entonces, también es una práctica adivinatoria a través de los números y su estudio fue popular entre los primeros matemáticos, pero no se le considera ya disciplina matemática. Entonces, esto es muy importante, porque anteriormente los físicos, los químicos, los matemáticos estaban como en la unidad, o sea, veían la matemática para poder llevar hacia la materia y poder calcular cosas importantes, pero también se iban con ese componente espiritual. A medida que fuimos evolucionando y que fuimos creciendo en cuanto a sociedad, estas áreas se empezaron a dividir. Entonces, la astrología
sacaron la astronomía y la astrología. ¿Qué es lo importante? Que los que nos quedamos en este lado, nosotros no tenemos esa división, mientras que los que van hacia el lado de la astronomía, de la matemática, de la química, pierden como esa esencia y se quedan solamente con lo material, lo que pueden ver, lo que pueden palpar, lo que pueden comprobar. ¿Listo? Entonces, es como si a estas áreas, desde la óptica científica, le hubieran quitado el alma, la esencia, y nosotros nos quedamos con ella. ¿Listo? Entonces, la numerología es a la matemática, como la astrología es a la astronomía, como la alquimia es a la química, y así sucesivamente, porque todas las áreas que nosotros estudiamos desde la parte esotérica tienen su par en la parte científica, pero ellos no nos reconocen a nosotros como parte de ese universo, que es importante tener también claridad en esa parte. Entonces se dice que los números son uno de los conceptos humanos más perfectos y elevados. Según los que lo practican, la numerología es la disciplina que pretende investigar la vibración secreta de ese código y enseñan a utilizar los números en su beneficio por medio del estudio de su influencia sobre personas y animales. Es muy importante también aquí, para los que quieran investigar un poquito más, pueden buscar a Fibonacci. Fibonacci tiene, o sea, la secuencia de Fibonacci, después cuando uno la lleva hacia la naturaleza, empieza a identificar que el patrón que él encontró se evidencia en todo, o sea, las flores cuando empiezan a nacer, empiezan a tener esta secuencia. Las obras que son perfectas tienen esta secuencia y la proporción divina, los caracoles, o sea, cuando uno empieza a bajar eso, entonces empieza a tomar toda esa fuerza. Yo creo que nosotros, y esto es un concepto personal, hasta que nosotros no logremos volver otra vez a la unidad, eh, no es, pues como que no se va a poder volver a crecer tanto como se crecía en la antigüedad, porque en la antigüedad estas personas eran sabios y adquirían cada vez más conocimiento porque ellos querían conectar con la divinidad. Entonces, eso es un concepto personal y que creo que en la nueva era y en las eras que vienen más adelante es un reto que nosotros tenemos. Yo creo que nos tuvimos que dividir para poder luego volvernos a reencontrar. Esperemos que así sea y que nosotros desde la parte que trabajamos podamos seguir construyendo y contribuyendo para ese encuentro. Entonces, ¿quién era Pitágoras? Pitágoras era un filósofo griego del año 530 a.C. y él estaba obsesionado por descubrir el lenguaje secreto que había detrás de todo, detrás de las plantas, detrás de las piedras, detrás del universo. Y él de esa forma creó una relación entre los planetas y su vibración numérica. Él dijo que los planetas tenían una sinfonía que era propia de cada planeta, o sea que cada planeta como que tenía una propia nota musical, sonaba de una forma específica y eso lo denominó la música de las esferas. Cuando se mencionaba como la música de las esferas, nos ayuda a nosotros a entender por qué cada planeta tiene una influencia sobre nosotros o sobre el planeta, sobre las plantas, sobre las diferentes animales que habitamos o especies que habitamos en este planeta y en el universo, porque en el universo también tenemos especies, allí nosotros no las identifiquemos, eh, que sufren de esta influencia. ¿Listo? Entonces Pitágoras, 530 años antes de Cristo, o sea, hace 2551 años, ya estaba hablando de este concepto y fue el que más fuerza le hizo o más fuerte trabajó el tema de los planetas y la influencia que hacía en nosotros, y la matemática. Entonces vamos a hablar aquí, este es muy importante porque este es el tetráquis. El tetráquis es un símbolo místico de los pitagóricos y este es muy bonito porque la serpiente se muerde la cola, pero la serpiente en sí es el cero, si lo ven acá. ¿Listo? ¿Y qué dice? Por el uno, para el uno y vuelve al uno. Todo vuelve al uno. Ahorita les voy a mostrar por qué. Entonces, en la época, hace 2551 años, esto era
solamente reservado para las escuelas de misterio ocultistas que se quedaban como con esta información. Esto no era abierto para todo el mundo porque nadie tampoco, o sea, había muchas personas que todavía no lo entendían, no sabía a qué se refería Pitágoras cuando hablaba de esto. Y esto es el primer concepto que nos trae a nosotros la unión de la geometría sagrada. La geometría sagrada es muy importante porque nos permite entender cómo va evolucionando el universo y es también a lo que les estaba diciendo ahorita con Fibonacci, nos empieza a dar a entender porque las figuras que se van creando por medio de la secuencia también tienen cierta geometría. ¿Listo? Eh, bueno, les estaba contando esto. Esta figura lo que hace es que demuestra que los cuatro primeros números que nosotros comenzamos, cuando nosotros nos sumamos nos dan 10. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo sumo el 1 más el 2 más el 3 más el 4 es igual a 10. ¿Listo? Con esos cuatro primeros yo creo todos los otros números. Es un número que es perfecto y es la clave de la doctrina pitagórica. También es como el significado, la metamorfosis que hace el alma. Según lo que dicen los pitagóricos, estos cuatro primeros números son el reto, como el reto más grande que nosotros tenemos que pasar para ya luego poder crear todo nuestro universo. Entonces son como esos cuatro primeros momentos que si nosotros, ahorita que vayamos a ver los números, los analizamos, vemos que después de que ya tenemos una estructura, es mucho más fácil o mucho más creador el poder como soltar la energía a que empiece a evolucionar por sí misma. Listo. El 10 para los pitagóricos es considerado como el más sagrado de los números. ¿Por qué? Porque tiene sentido de la totalidad, de final y de retorno a la unidad. Es la finalización de un ciclo de los 9 primeros números. Para los pitagóricos, la Santa Tetraquis, que así le decían, la Santa Tetraquis, simbolizaba la creación universal. Era la fuente y la raíz de la eterna naturaleza y de todo esto derivaba la naturaleza en sí. Listo, pero todo volvía a ella. Por eso, eh, cuando vemos que la cola se la está comiendo la serpiente, es porque en la cola va quedando lo que ya está cumpliendo su ciclo y es devorado nuevamente por la serpiente y la cabeza va volviendo a crear con lo que se devoró. Entonces es un ciclo de retorno, de vuelta, que nos lleva a los 9 números. Es una imagen que da la totalidad del movimiento, del universo y de todo lo que nosotros eh, tenemos. Entonces, de este modo, todas las cosas han nacido de esa sola cosa por adaptación. Entonces, eso también nos lleva a la teoría del Big Bang, que entonces la masa estaba contenida y hubo un momento en donde se empezó a expandir, explotó y empezó a crearse. Entonces, nos lleva también como a este concepto. Entonces, el todo, 1, 2, 3, 4, que era lo que les estaba explicando ahora, el uno es la unidad, es la divinidad, es el principio, es el que nos cuenta que hay algo que todavía no se ha manifestado, que ya va a comenzar a manifestarse. La diada, que es el 2, es el desdoblamiento del punto, es el origen de la pareja, es el origen del masculino, del femenino, es el dualismo, es lo que permite que nosotros tengamos cierta dualidad y nosotros vemos en nuestro mundo y vemos que siempre hay dualidad, hay femenino y masculino, hay macho, hay hembra, hay diferentes dualidades. Entonces, ese es el que permite tener como esa dualidad. La triada son los tres niveles del mundo, entonces aquí empezamos a ver que en el mundo hay como tres niveles, que es el celeste, el cielo, la tierra y el infierno. Esto lo estamos viendo todo desde la óptica de los pitagóricos de hace 2551 años. ¿Listo? Y todas las trinidades. ¿Cuáles son todas las trinidades? Padre, Hijo, Espíritu Santo, las trinidades hindúes, Vishu, Vishna y Versma. Bueno, y así vamos viendo como todas esas trinidades, mente, corazón y fuerza, o mente, corazón y mano, que son como las diferentes triadas. El cuaternario, que son los cuatro elementos. Entonces, los cuatro elementos son los que vienen de ese nacimiento, de esa diada y esa triada. Viene esos cuatro elementos y son los que le dan forma y le dan materia al universo.
Sin esos cuatro elementos, nosotros no podríamos tener el universo que tenemos o las cosas que nosotros tenemos. Entonces, la unidad, el uno, es como ese soplo, el espíritu, como eso que empieza a formarse. Si uno se va al mundo de las células, ve que cuando el óvulo está conformado, es un círculo que todavía no está dividido y apenas es engendrado o logra como al ser fecundado, comienza esa división, esa diada. Y cuando empieza a dividirse todas esas células, se empieza ya a conformar las diferentes partes de un organismo que ya van a ser. Entonces, aquí lo que les estaba explicando ahora, uno 2 3 4 si lo sumamos nos da 10. Y si yo descompongo 10 vuelve a darme uno. Por eso es que hablaban ellos en Tetractix que todo es del uno va al uno y vuelve al uno. ¿Listo? Por eso el 10 para ellos es el número más, como más sagrado o que más energía ellos siempre como que le han trabajado. Listo. Aquí, ¿qué podríamos decir por el 10? Si nosotros vamos al mundo del tarot, pues, todos los que vimos también del mundo del tarot, vemos que la carta que compone el 10 es la rueda. Entonces, esto también, qué nos representa? Que es el eterno retorno. El 10 para los pitagóricos y en el tarot con la rueda es el eterno retorno. Por eso vemos una rueda que tiene tres estados en donde vemos cuando está subiendo, cuando está en el punto central y cuando está decayendo. Eh, es el ciclo del nacimiento, de la vida, de la muerte y del renacimiento, que es lo que ha explicado también Tetrakis. Y también el número 10 para las personas que les gusta la cábala, está representada en la 10 Zéfiro, que no tiene, o sea, todo, ¿por qué les cuento esto? Porque no es casualidad que tengamos en el tarot o en la cábala esta referencia del número 10. ¿Listo? Vamos entonces aquí a seguir. Bueno, voy a empezar a explicarles un poco cómo está compuesto cada uno de los números. Bueno, el cero ya saben que la totalidad es el principio de las cosas y el cero contiene en sí todos los nueve números. ¿Listo? Entonces, vamos a ver en la parte central la energía en equilibrio. Entonces, cuando vemos esta carta, esta es la carta que representa el número cero en el oráculo, vemos que el cero está representado por la serpiente, por Tetrakis, y el cero se complementa a sí mismo, no tiene como complemento. ¿Listo? ¿Qué nos dice del cero? El cero es la conciencia universal, la devoción, la capacidad de cambiar, es la capacidad de yo como retornar, es la capacidad de yo tenerlo vencido y de lo que ya no me funciona, tomar lo que me sirve y reconstruirme, devorarme lo que ya no me sirve y volver a construir cosas nuevas. Entonces me da la conciencia universal, saber que pertenecemos a un todo y a la vez no pertenecemos, a la devoción y también la capacidad de cambio. De eso nos está hablando. ¿Qué pasa cuando la energía del cero está negativa? Que lo vamos a ver matemáticamente cómo funcionaría esto. Cuando yo tengo un uno y pongo hacia el lado derecho un cero, el uno se me convierte en un 10. Entonces la energía aumenta. ¿Sí o qué? Cuando yo tengo el cero hacia el lado izquierdo, la energía me disminuye porque ya no tengo un uno sino que tengo 0,1, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Nos habla del pesimismo, del desgano, de la falta de energía, de la irracionalidad, del quererme dejar que el universo defina, yo no definir nada, sino que las circunstancias del universo me vayan definiendo qué es lo que tengo qué es lo que va a pasar con mi propia energía. Entonces eso es lo que hace esta energía. Cuando yo lo tengo hacia el lado derecho, que incrementa y se vuelve un 10 o se puede volver un 100 o un 1000 o un 10.000, también la energía se vuelve un poquito más pesada. Entonces, si yo soy capaz de soportar 10 kilos y me pongo 100, va a estar exacerbado, voy a estar cargando un peso adicional. Entonces, ¿esto qué es lo que pasa? Nos está hablando de personas que pueden llegar a ser manipuladoras, personas que se pueden llegar a creer que son superiores a otros o que pueden incluso llegar a manipular. Entonces se vuelven el centro de otras personas, quieren ser el centro de otras personas y buscan como por medio de la manipulación y del desgano, como, bueno, yo
quiero ser el centro y que todo el mundo tenga que ver conmigo. Entonces, eso nos está hablando el número cero. El número uno, que para los que venimos de el tarot, nos estaría hablando del mago. Bueno, el cero nos estaría hablando del loco, definitivamente. Aquí cuando vemos la energía equilibrada, la vemos en el centro, vemos que la energía vibra en todos los sentidos y que el círculo, la energía entra y sale sin ningún problema, o sea, la energía circula sin ningún problema hacia los extremos. Vemos que es una persona que puede tener como buenos dones para el liderazgo, que es una persona que es independiente, que sabe utilizar los recursos que tiene, que comienza, es pionero, le gusta comenzar y emprender y empezar como a hacer las cosas. Tiene valor y progreso, también puede llegar a ser un poquito ambicioso, pero es porque confía mucho en la energía y tiene una conexión con lo celeste. Aquí vemos que hay una energía que viene desde arriba de la carta, traspasa ese punto que tenemos en la mitad y llega a un punto en la Tierra en donde cambia las direcciones. Entonces, como lo que nos da a entender esta carta, simplemente visualizándola, es que el universo, hay una conexión muy grande entre el universo y la Tierra. Esas son las personas que tienen esto. Entonces, acá nos pasa igual. Acá tenemos el uno, pero entonces tenemos un uno negativo, un uno medio y un uno con mucha más energía. Entonces, el uno negativo es o en inhibición. Si vemos acá, analizando el gráfico, vemos que la energía como fluía en el número uno acá, que era una energía fluida, acá vemos que tiene unas cadenas y que hace que tengamos como una especie de triángulos, son los triángulos en la parte de atrás un poquito como en circunferencia porque es del mismo círculo, que hacen que la energía no le llegue a este punto. Entonces, ¿qué piensa cada uno cuando la energía no llega? Cuando la energía no llega, pues el cuerpo se va a sentir desgastado, se va a sentir falta de energía, se va a sentir que no tiene un norte o que no sabe hacia dónde va. Puede también experimentar episodios de pereza, de desgano, de que no quiero hacer nada, miedos, porque si se siente totalmente desconectado de lo divino. También puede ser personas que se lleguen a sentir inferiores a otros, que no, pues como que no vale la pena o, no, o lo que hacen siente que no agrega valor. También nos está hablando de una falta de creatividad o de creación, porque el uno crea, el uno tiene la energía creadora del comienzo. ¿Listo? Ahora vámonos para cuando el uno está exacerbado, cuando el uno está recargado de más energía de la que necesita. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de una energía que contiene toda la energía y se vuelve tan egoísta que no quiere que esa energía se comparta con el universo. ¿Listo? Entonces nos está hablando primero que todo del egoísmo, también nos habla de ser un poquito fanfarrones, nos habla de ser obstinados, de a veces ser un poquito ególatras, de que nos gusta que otras personas vean como que somos como el centro, que tenemos como esa luz propia. También hace que nos vamos hacia el lado de pensar que somos perfectos y irnos a momentos de mucha soledad. Listo. También vuelven las personas inflexibles y también algo tiranas. ¿Qué quiere decir que tiranas? Que sienten que nadie es mejor que ellos, entonces castigan fuertemente a las personas, sobre todo cuando tienen personas que manejan a su alrededor. ¿Listo? Ahora vámonos con el 2, bueno, el color del 2 es el azul celeste. Acá podemos ver que la energía equilibrada es una energía en donde vemos dos serpientes y dos columnas, que son las dos columnas de el templo de Salomón, que lo vemos también en la Suma, y bueno, y esas columnas se repiten en muchas cartas de por los oráculos y del tarot sobre todo. Cuando vemos la energía que fluye, vemos dos puntos que a pesar de estar separados, están como en diferente punto, o diferente, sí, en diferente punto de la circunferencia, tienen una unión, están conectados. O sea, hay una conexión
acá súper clara que permite que la energía se recicle y que a pesar de que hay dualidad, la energía sigue siendo la misma. ¿Listo? O sea, se conecta, se complementa. Entonces, esta energía que nos habla de cooperación, es lo que más nos está hablando de la armonía, también nos habla de la capacidad de amar, la capacidad de utilizar la energía correcta en el momento indicado. Aquí podríamos hablar de una energía receptiva y una energía activa. Entonces, saber en qué momento necesitamos estar receptivos y en qué momento necesitamos estar más activos y siempre vivir como en ese balance. Nos da imaginación, nos da empatía con la otra persona porque nos podríamos ubicar en cualquiera de los dos puntos dependiendo de la energía que necesitamos y esa empatía nos ayuda a que podamos comprender mejor a las otras personas. Cuando yo me voy al 2 negativo, vemos que eh, las columnas se encuentran entrecruzadas, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que hay un choque de la energía, en que hay como un bloqueo o algo que no nos permite conectarnos. Y aquí las serpientes están divididas y cada una va por su lado. ¿Listo? Si vemos el gráfico solamente. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos está hablando de duda, hay duda, indecisión, nos habla también de uno ser eh, como muy dividido, como estar dividido, como muy susceptible también, porque o estoy en el lado más masculino, o estoy en el lado más femenino, o estoy en el lado más receptivo y en el lado más activo, o soy blanco o soy negro, o sea, como muy en esos puntos, ¿listo? Es lo que nos está hablando. Nos habla también, obviamente, de miedo, nos habla de indecisión, de pasividad, nos habla de ser tímidos, nos habla de ser a veces un poquito cobarde, entonces son personas que de pronto pueden tender a esconderse o momentos en los que podemos tender a escondernos porque también la tetractis la tenemos todos integrados, o sea, nosotros tenemos los 10 números dentro de nosotros y nosotros los vamos ubicando, sacando de acuerdo a las necesidades que tenemos. Listo, entonces ahí vimos, estamos a ver el 2 en positivo, el 2 en positivo, sí, en positivo, o sea, 2 de más, está exacerbado, nos está hablando de una energía que es mucho más grande de lo que yo puedo contener o de lo que yo necesito, porque eso es también el exceso. Cuando yo tengo exceso de energía y no la sé manejar, me puede pasar esto. Entonces vemos como un rayo parte esta carta en dos, o sí, un rayo lo partió en dos y dejó a cada serpiente con cada una de las columnas. Esto es lo que nos pasa mucho a veces a nosotros. En la dualidad nos quedamos solamente en un extremo. Esto, cuando ahorita les estaba contando que la matemática se separó de la numerología, para mí, eso es un concepto personal, creo que nosotros a nivel de las ciencias y las mancias estamos en esta carta, estamos divididos. Unos están a un lado, otros están al otro, y hasta que no nos volvamos a conectar, como está la carta de la mitad, nos va a quedar haciendo falta información para poder terminar de descubrir algunas cosas. ¿Listo? Esta carta de qué nos está hablando, nos está hablando del mal humor, nos está hablando de personas que son excesivamente frías, que quieren, que también dividen o en blanco o en negro o no hay otra tonalidad de colores, creen que lo único que ellos tienen es su única verdad, que no hay más verdades en donde están, pueden llegar a ser mentirosos, pero la mentira es porque están reflejando un miedo a que esa columna en la que ellos se han basado toda su vida se caiga. Entonces, pueden ser también personas que son pesimistas y también personas que pueden llegar a ser conflictivas, ¿listo? O que pueden llegar a tener conflictos consigo mismo porque lo que les está haciendo falta lo ven en las otras personas, pero no lo admiten. Vámonos con el 3 que es un azul oscuro. El 3 es una energía que es la triada. El 3 es muy importante en el tarot para nosotros. Es la emperatriz. Vemos aquí un 3 en armonía, en donde tiene 3 puntos. Hay uno celeste y 2 en la tierra.
si lo quisiéramos ver desde ese concepto, que nos permite fluir con la energía. Vemos cómo la energía en el círculo en el primer punto va hacia arriba, llega al punto, al punto 2, al punto medio, y la energía está hacia abajo, la energía fluye, o sea, la energía fluye. Y es que nosotros tenemos que aprender a vivir con esos ciclos de la energía. ¿Qué nos está hablando esta carta? Esta carta nos habla de creatividad pura y dura. Nos habla de imaginación, nos habla de la alegría, nos habla del optimismo, nos habla de ser sociables, nos habla de ser espontáneos, de tener la habilidad de podernos comunicar de una forma adecuada, nos habla del buen gusto, de la adaptabilidad y de poder ser muy explorador y muy multifacético en todo el entorno en el que nosotros habitamos. Ahora vamos a irnos al 3 negativo, al menos 3, y vemos que la carta está dividida en dos. Hacia la parte de arriba hay como luz y en la parte de abajo está como falta de luz. Y vemos que los tres puntos están lineales en la parte de abajo. ¿Esto de qué nos está hablando? Nos está hablando de personas que pierden esa conexión con la divinidad y se quedan muy en el plano terrenal. Nos habla de personas que pueden llegar a ser superficiales, que se quedan aquí, solamente lo que hay aquí en la tierra, una sola vida, es esto y ya, o sea, de aquí no va a pasar nada más. También personas, nos puede estar hablando de personas que se vuelven muy sensibles, porque como no tienen esa conexión con algo mucho más grande, se pueden volver muy sensibles, dependientes a que lo reconozcan, a que todo lo que hacen se les reconozca y que los demás los estén viendo. Se les vuelve muy importante porque es lo único que hace o les comprueba que están haciendo bien las cosas. También pueden llegar a ser personas que se aburren constantemente, que se quejan, pueden llegar a ser pesimistas y también por cosas muy, pues, muy triviales se les vuelve problemas muy grandes, por cosas triviales en la vida. Ahora vamos a ir a la carta exacerbada o exaltada. Ahí en esa carta de exacerbación vemos personas que son celosas, personas que pueden llegar a ser hipócritas. Vemos que la energía acá está concentrada en estos tres puntos, pero no hay conexión ni con lo divino ni con lo terrestre. Están como electrificadas. ¿Listo? Entonces, ¿de qué nos habla? Nos habla de los celos, nos habla de la hipocresía, nos habla de la intolerancia, el gusto por la crítica, nos habla de tiranía también, nos puede hablar también de ser muy impulsivos, personas que cogen y chocan con todas las personas que están alrededor, porque si se sienten como electrificados, cargados. También nos habla de personas que derrochan como la energía, pueden llegar a ser chismosos, extravagantes, pero el chisme aquí es más porque se sienten con tanta energía que les gusta a veces ponerse un poquito combativos. Entonces pueden llegar a ser también extravagantes. ¿Listo? Vámonos con el 4 que ahorita hablamos en Tetractis, que el 1, el 2, el 3 y el 4 cuando lo sumo me da 10. Entonces en este vemos en la parte equilibrada que se comienza a crear la flor de la vida, de esos 4 puntos, y vemos acá que en esta carta en equilibrio, lo que pues, prioriza son 4 puntos y eso nos habla de la organización, nos habla de la estabilidad, nos habla de los 4 elementos. Entonces nosotros podríamos estar hablando de la tierra, del aire, del agua y del fuego. ¿Listo? Podríamos hablar de creatividad también, creatividad porque la creatividad es poder crear. Entonces aquí yo creo desde lo material, desde la estructura, soy práctico en las cosas que tengo que hacer para mantener. También puedo ser ordenado y muy leal para poder mantener este equilibrio. ¿Listo? Cuando yo me voy al -4, que es una energía que no está conectada, sino que cada uno de los puntos está un poco en su mundo. Entonces, por ejemplo, en la parte de abajo vemos que el punto norte está conectado con el punto sur y el punto occidente con el punto oeste. Entonces, el punto este con el punto este. Entonces, están más como desde la dualidad. Esto que nos está reflejando una carta en donde las personas tienen miedo a la carencia, que quieren ser muy controladoras porque sienten que no están conectados con algo también más grande.
Son personas que son muy tercas y que se les estrecha mucho como la mirada y personas que en ese cierre de mirada creen que la única realidad es la de ellos. ¿Listo? Vámonos ahora al 4 exacerbado. Cuando nosotros hablamos del 4 exacerbado o del cualquier número exacerbado, acuérdense que es cuando tengo más energía de la que necesito para poder estar en equilibrio. Entonces podría ser cuando el 4 tiene otro 4 pero no es 8 sino que es un sobrepeso. ¿Esto qué hace? Que los 4 puntos funcionen totalmente desconectados. Totalmente desconectados. Aquí vemos que cada uno tiene una cola como si fuera un cometa, que se persiguen pero no se conectan de alguna manera. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Nos habla de personas que pueden llegar a ser vulgares, desestructuradoras, o sea, que destruyen la estructura establecida por otros. Nos puede hablar de inflexibilidad, nos puede hablar de personas crueles, de personas que rechazan la estructura que ya se ha creado en la comunidad o en la sociedad o en la familia o en el lugar al que pertenece. Nos habla de personas que son severas, y que también pueden llegar a desarrollar odio o violencia hacia otras personas. ¿Listo? Bueno, ya con el número 5 es un número mágico porque el 5 es la mitad. El 5 está en toda la mitad y el 5 siempre se le ha llamado el puente porque nos conecta la tierra con esa divinidad. ¿Listo? También es el que ayuda a conectar con el cero de alguna manera y permite pues como que la energía fluya en esa parte. Entonces aquí de qué nos está hablando, nos está hablando de libertad, progreso, versatilidad, adaptabilidad, deseo de aprender, sociabilidad, libre de ataduras, gustos por la variedad. ¿Listo? Acá también nos está hablando, bueno, este es la estrella de 5 puntas que tanto conocemos nosotros, que representa al hombre, al ser humano, los 5 sentidos que nosotros tenemos. Entonces, esta energía hace que tengamos una conexión con lo divino, pero a su vez tenemos conexión con lo terrestre y con lo que está alrededor de nosotros. Estamos completamente conectados. Bueno, y saben que el pentagrama es un protector, es una energía que nos ayuda a fluir en el aquí y en el ahora. Es muy chévere. Eh, entonces, como le estaba contando, nos habla de la libertad de nosotros poder conectarnos con algo más grande, poder progresar, de ser sociables, de aprender a vivir en sociedad, de aprender también a tener gusto por la variedad. ¿Listo? Ahorita vamos a ir al 5 negativo o -5 y vemos que se parece a una estructura como el 4 pero con un punto adicional en el centro. ¿Listo? Vemos que la energía viene fluyendo hacia este punto, pero este punto se queda solamente con la energía. La energía no fluye equilibradamente. ¿Esto de qué nos está hablando? Me está hablando de una persona que se puede llegar a encerrar en sí misma, que le da miedo comprometerse. Es una persona que se distrae fácilmente porque no se siente conectada a nada, que puede llegar a ser irresponsable porque de alguna manera se siente desestructurado, que puede llegar a quedar mal con la palabra o lo que se compromete. Puede incluso en muchas ocasiones ir más lento que las otras personas. O sea, alguien le va a hablar y como que uno siente que esa persona como que le cuesta entender y es por esa falta de conexión. ¿Listo? Eh, También son personas que intentan ser como evadir a los otros para que no les pregunten o no sepan de qué les están hablando. Ahora cuando nos vamos al 5 exacerbado o en mayor energía, vemos que ese 5 se dilate de los 2 puntos que tenía alrededor y crea como una especie de estructura, pero acá se reventó la energía, se explotó y quedó como un montón de pedazos, ¿cierto? Hay como una explosión de esa energía. ¿Esto de qué nos está hablando? Nos está hablando de personas que les gusta ser libres, pero al extremo, o sea que nos está hablando del libertinaje, nos está hablando de hacer mal uso de la libertad, nos habla de adicciones, de perversiones de cualquier tipo, nos habla de abusos
en la sexualidad, de abusos en la sensualidad también, o sea, ser más sensuales de lo que debería ser. Nos habla de personas que son extremadamente explosivas, y personas que pueden llegar a ser muy agresivas, porque tienen como ese exceso de energía y como no fluye, entonces toda esa energía se les queda en la cabeza. ¿Listo? Vamos entonces en este momento con el número 6. Vamos con el número 6 en este momento. Ok, entonces en el 6 nosotros lo que estamos viendo con el número 6 es que el 6 nos está hablando de la estrella de David, nos está hablando de esa estrella maravillosa que nosotros tenemos, nos está hablando de la energía fluyendo en todos como todos los elementos, hacia todos los lugares. Si vemos nosotros acá, están representados también los elementos. Cuando vemos el triángulo hacia arriba, estamos viendo representada la energía del fuego y la energía del aire. Cuando vemos el triángulo hacia abajo, vemos la energía del, de la tierra y del agua. De alguna manera está representado en esta parte. Entonces, en esta parte vemos representada la energía, y vemos que todo fluye como de una forma mucho más armónica. Vemos que esto que nos da el color de esta carta es el rojo, y nos da un sentido hogareño, nos da una capacidad también de enseñarle a otros, nos vuelve unas personas responsables, generosas, nos da servicio, nos da dulzura hacia las otras personas. En el tarot esta carta está representada por los enamorados, más o menos ya vemos por dónde va la energía. También nos está hablando del interior, de también la maternidad, la paz, el poder disfrutar y conectarnos con la dualidad, porque aquí vemos que de alguna manera la energía activa está conectada con la energía que es más receptiva. Nos está hablando de la creación propia o creación artística de hacia afuera, nos habla de belleza, nos habla de sacrificio y de conciencia, de mucha conciencia. Nos habla, el 6 es un número que es muy, muy importante porque nos permite poder ir y conectarnos con el otro. De alguna manera, ahorita vamos a ver en un gráfico que les voy a mostrar cómo la energía acá tiene un cambio después del 5. Recuerden que en el tarot el 5 está representado por el hierofante. Entonces vámonos al 6 negativo. En el 6 negativo tenemos algo, y es que este 6, vemos que los dos triángulos que les hablaba ahora, el que va hacia arriba, que es el triángulo activo, el triángulo que está representado por el fuego y el viento, que en el tarot serían los bastos y las espadas, y el triángulo receptivo, que está representado en el tarot por las copas y por la tierra o por los oros. eh, Viene apenas bajando, pero llega a un punto en donde como que la energía no deja que estas dos lleguen a ese punto de equilibrio, sino como que están ahí, como poniendo resistencia. ¿Esto de qué nos está hablando? Nos está hablando de personas que no son capaces o están en momentos en los que se autocritican mucho, se autoagreden, personas que sienten lástima de sí mismas, personas que pueden llegar a sentirse como indiferentes, que la energía más receptiva hace que la energía más activa presente resistencia, y viceversa. Están como conectados esos dos puntos. Ahí vemos la energía como están sobre todo en la mitad, y al estar esos dos como encadenados de alguna manera, no deja que la energía que está al lado pueda ocupar el lugar al que corresponde para poder vibrar en armonía. Nos habla de personas que son egoístas también, y personas con bloqueos o intuición un poquito como inhibida. Cuando yo me voy al 6 exacerbado o al 6 más cargado, yo estoy viendo que ya los triángulos se terminaron de pasar. O sea, ya el triángulo activo se dividió al triángulo receptivo, y me quedó una brecha que la única conexión son esos cuatro puntos.
pero entonces está como ahí. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? De personas muy ansiosas, de personas o que se quedan muy en lo terrenal o muy en lo celeste. Entonces pueden llegar a ser personas como voladas, como que se van mucho a los extremos. Entonces pueden llegar a ser personas que discuten mucho, personas que pueden llegar a ser celosas, personas que engañan también, porque se quedan en los extremos. Personas que en el hogar son tiranas con la pareja y con los hijos y la familia que los acompaña, son muy irritables. Y personas que pueden llegar a ser tercas, o situaciones que pueden llegar a ser tercas, o que pueden llegar a ser melancólicos porque no se sienten conectados. O sea, sienten que están en uno de los dos polos o que la energía como, también saben qué puede pasar acá, que la energía puede llegar a sentirse como con un vacío, divididos demasiado, un vacío muy grande. ¿Listo? Ah, bueno, ya para el número 7 el número 7 es un número que el color es el terracota. Eh, el número 7 vemos que la figura en equilibrio es muy parecida a la del 6, solo que tiene un punto en la mitad. ¿Qué pasa con ese punto? Que ese punto es el centro y la energía pasa por unos puntos antes de llegar a esa energía central. Esto que nos habla de personas que tienen cierta introspección, que son capaces de entrar en esos momentos de introspección y conexión consigo mismo. Nos habla de personas que buscan cada vez algo más elevado, son perfeccionistas consigo mismo, con la espiritualidad, pueden aguantar sin quejarse, son estoicos y se quedan y aguantan porque saben que hay algo mucho más grande. Son personas que son sabias porque son capaces de extrapolar la conexión que tienen con lo divino, con la tierra. Esto les permite avanzar. Pues en el tarot esta carta está representada por el carro, entonces también nos está hablando, bueno, y el carro cuando nosotros lo vemos en el tarot y lo mezclamos un poquito con la astrología, nos está hablando que es el momento en el que el alma comienza su camino y empieza a avanzar, se independiza. Entonces aquí también nos está hablando de que ya esa esencia se completó, es capaz de ser mucho más sabia. Nos está hablando de personas que son refinadas, personas que se analizan y que son brillantes, perfeccionistas, bueno, como les había dicho ahora, personas que les gusta que las cosas estén bonitas, que sean bellas, que sean armoniosas, y personas con cualidades para la intuición y la evidencia. Pueden ver un poquito más allá. ¿Listo? De esa conexión. Vámonos al 7 negativo. Bueno, yo esta carta personalmente la llamo el sobre. Ustedes saben que un sobre está sellado, está cerrado y por dentro hay algo que todavía no, o sea, que solo el que lo mandó lo sabe, pero nosotros hasta que no lo abramos no sabemos qué es lo que hay. Vemos que en este sobre la energía de los dos puntos de arriba es como, tiene un círculo adicional, o sea que la energía está más contenida en ese extremo. Esto nos está hablando de una energía en inhibición, esto nos habla de melancolía, nos habla de personas tímidas, de personas que les da miedo eh, mostrarse tal cual como son, pueden tener dones, pero les da miedo que la gente los vea, se pueden sentir humillados, o sea que las otras personas no los tienen en cuenta, pueden ser personas que tienen tendencia negativa a creer que es solamente lo que ellos están viendo. Entonces no se abren a ese mundo de oportunidades o capacidades que tienen, les hace falta la fe, son escépticos, pueden llegar a ser pesimistas, autodestructivos, porque sienten que están contenidos. Son personas que se critican mucho, no se aceptan tal cual como son, o también pueden ser situaciones en las que nosotros no nos aceptamos tal cual como somos. Son personas que se aíslan porque están como encerradas y también son personas que sufren mucho por medio del sentido de la pérdida o de la escasez. Eh,
Vámonos ya al 7 exacerbado, al 7 con más energía. Vemos que es como una pirámide, dentro de la pirámide hay un cuadrado. ¿Listo? Entonces, es un triángulo con un cuadrado acá. La energía exacerbada es la energía que está más cargada. Entonces, acá, ¿qué es lo que está haciendo? Son personas que confían mucho en la estructura, saben que hay algo que es divino, pero ellos quieren permanecer mucho dentro de lo que ellos ya conocen. Entonces, no permiten que la energía fluya de una forma armónica. Entonces, está hablando de esto? Me está hablando de personas que son sarcásticas, que son frías, porque confían más en lo que ellos, o sea, dentro de su yo interno, ellos tienen una estructura creada, que saben que si hacen las cosas como ellos creen que deberían ser, van a poder manejar todo. Son personas que son nerviosas, pueden llegar a ser deshonestas, que pueden llegar a tener represión, pueden ser infieles, muy infieles, también pueden llegar a ser maliciosos, muy encerrados, también en sí mismo, muy malas clases, o sea, con un mal genio, pueden llegar a ser distantes con otras personas, pueden llegar a ser arrogantes y puede llegar a ser tramposos o como cuando uno conoce a otra persona y se la monta o como que pisa sobre otra persona, quiere como imponer su estructura sobre otra persona. Voy a tomar agua. Mm, listo, vámonos con el número 8. El número 8 es el color verde. Bueno, esta carta es hermosa porque para mí cuando está la energía armonizada, o como la vemos aquí en el centro, se crea una luciérnaga. Yo le digo luciérnaga a esta carta. Es una carta que nos muestra el infinito en los extremos de los lados y el infinito hacia arriba y hacia abajo. Son las infinitas posibilidades que tenemos. Este 8, ¿de qué nos está hablando el 8? El 8 nos habla de personas que son autoritarias, son personas que son líderes innatos, con capacidad para mandar, capacidad de ser buenos ejecutivos, capacidad para tener todo bajo control, poder tener como el poder y la producción controladas. Son muy perseverantes, o sea, son personas que se van hasta los extremos y puede que ellos se sientan incómodos y automáticamente tienen la capacidad de volver al centro para retomar la energía y volver otra vez a intentarlo. Nos habla de personas que son sólidas, personas justicieras, que son muy justas como con las cosas que hacen con ellos y con las demás personas. Pues ya vemos esta carta con que Arcano está representado en el tarot, está con la justicia. Entonces, es la carta pues que vendríamos a hablar en este momento. Son personas que son audaces, también pueden llegar a ser ambiciosos, y que son personas que se puede confiar mucho en ellos, porque son personas que si tú confías en ellos, te guardan como ese secreto o ese secreto que es tuyo, es como si también fuera de ellos. Vamos al 8 negativo. En el 8 negativo tenemos dos cuatro separados. Vemos que cada uno forma la estructura, pero está dividido. Aquí vemos personas que pueden llegar a ser retraídas, que le ponen mucha estructura a todo, mucha estructura, pero se quedan tanto estructurando que no ejecutan. Eso es lo que pasa con esta carta, que son extremadamente pesimistas porque encuentran todos los riesgos, todos, o sea, incluso los que usted no puede ver, las personas cuando están en esta energía ven todos los riesgos, absolutamente todos. Son personas que no tienen confianza en sí mismas, son inconstantes, malgastan la energía. ¿En qué? En crear entonces estructuras que no les funcionan. No les sirven ni para ellos ni para las otras personas. Entonces malgastan la energía, crean juicios que son erróneos y no tienen, o sea, les hace falta como criterios sobre sus propias decisiones y de las de los demás. Listo. Vamos al 8 exacerbado. Miremos la carta del 8. Vemos que en la carta del 8 está el círculo en el centro, pero tenemos un círculo como que el eje del círculo se hubiera corrido hacia el lado derecho y en el otro se ve como la línea, como si el círculo derecho se hubiera chupado la energía del círculo izquierdo. Entonces, ¿esto de qué nos está hablando?
de personas que están en desequilibrio total, están muy exacerbados, son personas que pueden llegar a ser muy materialistas, personas que se sienten mucho más duras, son personas que exigen, pero de una forma contundente, que la reconozcan, que aman y quieren estar todo el tiempo en el poder. Se exigen mucho, pero también le exigen a las otras personas mucho y mucho reconocimiento. Son muy intolerantes. Juzgan a las otras personas de una forma rígida y muy dura. Son inflexibles, no les importa. Ellos, con tal de poder ellos crecer, no les importa si el otro extremo se queda sin energía o pierde, no les importa. Son hedonistas, también pueden llegar a ser muy vengativos, porque aquí lo que vemos es que se está dividiendo tanto, se está separando tanto que está creando una unidad por fuera del círculo. ¿Listo? Entonces, está tan fuera de sí mismo que se siente que lo más grande que hay es el mismo y se le olvida que estamos todos conectados. Es personas que son vengativas, que son crueles y que pueden oprimir o ser opresores con otras personas. Esto lo vemos mucho en la época del feudalismo y de todo el tema de la esclavitud. Entonces es una figura como muy representativa de esa época. ¿Sí? Ahora nos vamos con el número, perdón, con el número 9. El color turquesa es el número que representa a esta carta. Vemos que en el centro está bueno, esta carta es muy bonita porque es una carta de una estrella de 9 puntas. De 9 puntas tenemos entonces 3 triángulos dentro de él. Esos 3 triángulos lo que nos muestran es que eh, la energía no es estática, la energía se mueve. Esta carta nos habla de empatía. ¿Por qué empatía? Porque permite que el triángulo adicional pueda moverse entre los puntos. Nos habla de que hay personas que son compasivas, pero ¿por qué son compasivas? Porque ya llevan un camino recorrido en donde han aprendido a poder utilizar la energía, se conectan con las necesidades de las otras personas, son humanitarios, caritativos, o sea, que le ayudan a las otras personas, sienten un amor no solamente por ellos mismos, sino por todos los seres vivos en el planeta. Cuando hablo de los seres vivos, son todos los seres vivos, las plantas, los animales, los seres humanos, todo. O sea, sienten una conexión muy grande con todo. Tienen muchos talentos, entonces los van a aprovechar. Tienen la capacidad de tener dones en los que pueden ayudar a curar a otras personas, les encanta ponerse al servicio de las otras personas, son personas, bueno, como son tan empáticas, entonces son muy carismáticos y encantan por ese lado, pueden llegar a ser muy románticos y también se imaginan mucho cómo sería mejor el mundo, cómo podría llegar a ser mejor el mundo. Tienen la capacidad o los dones para poder ser maestros, si ellos quisieran, o mentores, o ayudar a que otros puedan romper sus propias barreras. Este 9 equilibrado es el que nos da la maestría para poder ayudar a guiar a los otros números que tenemos de aquí hacia atrás. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando el 9 es -9 o está negativo? Cuando el 9 es -9, nos está hablando de la indiscreción, personas que son muy indiscretas, personas que, si lo vemos acá, tenemos 3 triángulos, pero entonces un triángulo más grande, luego un triángulo más pequeño, que es como el mediano, y un triángulo más pequeñito. ¿Listo? Entonces, ¿eso de qué nos está hablando? Nos está hablando de personas que no van con los principios morales, entonces hacen a su ancha lo que ellos quieren, sin importarles las otras personas que son muy amargadas, que pueden llegar a ser incluso egocéntricas, que son extremistas, se van siempre a los extremos, con muchos prejuicios, muchos dogmas, se desconectan completamente de la compasión, pueden llegar a ser mezquinos, antisociales, no les gusta compartir con otras personas, se pueden llegar a sentir incluso vulnerables, demasiado mentales, demasiado mentales y pueden llegar a sentirse incluso fríos. Son personas que no concretan nada y son muy inconstantes. Entonces se les ocurren muchas ideas, muchas ideas, pero todas las dejan abandonadas porque sienten que hay otra idea mejor o se autosabotean mucho y les falta mucho los ideales.
Bueno, ahorita nos vamos a ir al 9 exacerbado, vemos los mismos tres triángulos, pero esos tres triángulos están completamente divididos. No están como en la inhibición, que estaban contenidos hacia adentro, sino que están como inhibidos. Entonces, cada uno como que funciona muy por aparte. Si ven en la parte de abajo de las imágenes, cuando está en equilibrio, la energía es creciente, él se sabe mover en una espiral. En la inhibida está encerrado dentro de una estructura, que es el mismo, y en la exacerbación crece como una espiral, pero crece tan aceleradamente que es como una energía inestable. ¿Listo? Entonces, ¿de qué nos habla? Nos habla de personas que son muy tienen mucho libertinaje, que todo lo llevan hacia lo caótico, que quieren el caos, que la energía fluya, pero que da una energía fuerte y que donde llegue el caos, llegue con ella para cambiarlo. Pueden llegar a ser vulgares, personas que hablan mal con tal de que la otra persona como que se altere o se sienta mal, que se sienta resentida. Son personas egoístas, son personas falsas, pueden llegar a tener vicios, muchos vicios, personas que no les importa lo que las otras personas piensen, entonces pueden incluso tener malas apariencias físicas, otras ocasiones pueden llegar a ser muy vanidosos y juzgar a los otros por la vanidad que ellos tienen hacia sí mismos, muy impacientes, explotan por cualquier cosa, impulsivos, muy extremistas. Entonces una cosa es de este tamaño y ellos lo llevan a este tamaño, y son liberales, pero de un liberalismo que es como tiránico, como yo me libero, pero soy tirano con esa forma de liberar. ¿Listo? Bueno, hasta aquí terminamos los 9 números. Aquí les voy a explicar como un resumen de lo que vimos ahorita. Entonces, el cero y lo no manifestado es el todo y la nada. Cuando esa energía está ahí contenida, y como les explicaba ahora, en el óvulo explota, sale una energía que es la energía del fuego hacia afuera. Entonces, es un uno que está en energía yang. Arriba los números yang son los números impares. El uno, el 3, el 5, el 7 y el 9. La energía yin son los números pares. El cero, el 2, el 4, el 6 y el 8. Entonces, cuando hablamos de yin es receptividad, o sea, yo recibo. Cuando hablo de yang es yo doy energía, o yo es una energía un poquito más activa. Pero vamos a ver que aquí hay un cambio en el ciclo que casi nadie explica y que es muy importante tener claro. Entonces, el uno es una energía de fuego que va hacia afuera, es externa. El 2 recibe esa energía externa que está enviando el uno y la recibe desde el agua, desde la receptividad del agua. Entonces, una energía más esperando. De ahí vamos, de estas dos energías se crea el 3. El 3 es una energía de aire, también va hacia afuera, entonces nos habla más de la comunicación, desde la expresión. Luego, con esas tres energías, esas cuatro energías conteniendo ya el cero, viene el 4. El 4 va hacia adentro, es interno, y nos está hablando de la tierra, de la materia, de la estructura. Y pasa algo muy bonito, y es que cuando yo ya tengo esos cuatro números, que en el Tetractis decíamos que sumar esto nos daba 10, llega el 5. Y el 5 es una energía de fuego, pero es una energía tan poderosa y tan fuerte que esa energía me extrapola como veníamos. Si ustedes ven en la parte de arriba del yang, el uno y el 3 son externos, pero después del 5 cambia el 7 y el 9 a internos. Entonces, es una energía activa hacia adentro, ya no está hacia afuera. ¿Listo? Y el yin, cuando ese fuego pasa al 6 que es en agua y es receptivo, ya es ya es externo. Entonces es como yo me conecto y me socializo con otros, como conecto mis emociones con los otros. Por eso en el tarot esta carta tiene relevancia o mucho significado con los enamorados, se conecta con los enamorados, porque es como yo desde mis emociones me conecto con los que están afuera, es externo. El 7 es interno, pero ya viene con aire, es con aire, entonces es el poder avanzar, el poder ir hacia afuera. Si nos vamos al tarot, es el carro expresa, o cuando un carro va a cierta velocidad, el aire es como la constante que tenemos. De ahí vamos a una energía de tierra, que es el 8, la estructura. Nuevamente vemos ahí la estructura, pero ya es la estructura que yo pongo afuera, la estructura externa.
Y luego de esa estructura externa hay una energía poderosa de fuerza que es el fuego. O sea que nosotros nacemos del fuego y volvemos al fuego. ¿Listo? Como para verlo en ese resumen. Bueno, entonces, que esto es como el brochazo que yo les quería dar o la explicación que les quería dar de cada uno de esos números para que pudiéramos como conectarnos con este oráculo. Aquí hay una tirada que es la tirada de la triada. Esa tirada nos está hablando del presente, nos está hablando del pasado y nos está hablando del futuro. Se usan tres cartas. En la parte de arriba está el presente, al lado izquierdo está el pasado, al lado derecho está el futuro. También podríamos hablar con esta tirada hacer otra pregunta que sería cómo está la mente del consultante, cómo está el corazón del consultante, y cuando hablamos de la mano o en el oráculo hablan de la mano, están hablando de la acción, de la capacidad de hacer, de la capacidad de ejecutar. Entonces, aquí vamos a poner un ejemplo. Este es un hombre de 30 años que pregunta por la triada, por su triada en este momento, y le salió en el presente, le salió el 2 en inhibición negativo. Entonces, ¿qué podríamos decir de esta persona? En el presente vemos que el consultante puede tener dudas y miedos que lo hacen ser indeciso. Y depende mucho de lo que otras personas le aprueben o le digan. ¿Listo? Entonces, cuando uno dice esto, dice, bueno, aquí el consultante está en desequilibrio. Entonces, yo por ejemplo, lo que muchas veces hago es que puedo utilizar esta y me puedo apoyar del tarot para poder, cuando yo soy fanático, o bueno, me gusta mucho, soy fan de los arcanos menores, entonces utilizo todo el mazo para poder entender qué es lo que pasa. Aquí, cuando yo saco la carta 1, lo que podría hacer es poner tres cartas adicionales, las que me salgan, para poder entender qué es lo que a esa persona le está preocupando. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy al pasado, vemos que esta persona viene de una energía equilibrada, de un 9 en el que él ha sido una persona que ha sido compasiva, que ha sido humanitaria, que le gusta conectarse con los otros, que le gusta ayudar, que tiene dones y que ha servido a otros con esos dones. Entonces, si en el pasado viene con esa energía, ¿qué está pasando? Que esta persona en el presente se está desequilibrando. O sea, ahí tenemos que intentar entender qué es lo que a esa persona le pasó que lo está llevando. Puede ser un cambio de circunstancias, puede ser un cambio importante en su vida que lo sacó de la zona en la que él estaba y le está haciendo replantearse, lo está llevando a como a mirar cómo se vuelve a reorganizar. Y eso es normal. Cada que nosotros nos mudamos en una casa estamos cómodos y cuando nos tenemos que mudar, el cambio es así, es caótico. Entonces, también necesitamos entender eso para poderlo transmitir al consultante y contarle cómo lo debería manejar mejor. ¿Cómo lo vemos en el futuro? Si él no se pone consciente de qué es lo que le está pasando en el presente, que es por qué se siente dividido, por qué se siente en un extremo y en otro, por qué no siente esa conexión, en el futuro podemos ver a el 3 también inhibido, o sea, que sigue en esa energía negativa. Entonces vemos una persona que puede presentar desgano, o sea, que ya no le provoque nada, que le parezca que todo va para mal, nada para bien, se muestre desganada, muy racional, y que sea una persona muy resignada, que se resigne como a las cosas. Entonces, miren lo importante de esta tirada. Si logramos que esa persona, eh, a pesar de que está haciendo un cambio, lo gestione o lo mejore con ese 2, por eso el 2 se nos vuelve tan importante, logramos que esta carta, la que va a ser del futuro, no sea tan fuerte, o sea, no se sienta la energía tan fuerte, o no llegue como a ese estado, como que ya nada le importe. ¿Listo? Si nosotros vamos con esta misma tirada, fuéramos a hablar de la mente, entonces estaríamos hablando de que la mente de este consultante es una mente que tiene muchas dudas, que tiene muchos miedos, que está en una indecisión que no puede con la vida más o menos y que necesita que otras personas como que sean las que le digan, estás bien, estás mal, o lo aprueben. Listo. Mm, Vemos que acá en el corazón es una persona que es muy compasiva, que se da mucho por los otros. ¿Listo? Entonces miren cómo cambia el significado dependiendo de la pregunta que yo estoy haciendo. Aquí ya estoy viendo el corazón. Entonces veo que a nivel emocional es una persona muy equilibrada, pero es una persona que siente mucha más empatía por las personas y no conecta su parte emocional con su parte racional, con su parte mental. Entonces, todo lo que es la parte mental y la parte corporal la vemos desequilibrada
y la parte emocional, o la parte del corazón, la vemos en equilibrio. Entonces vemos acá que en la capacidad de accionar no tiene capacidad de accionar, porque se queda en no me dan ganas, no lo quiero hacer, me da pereza hacerlo. Entonces, así podemos ver con esta triada, podemos hacer dos preguntas totalmente diferentes. Aquí lo hicimos como les había mostrado en la lectura anterior, siendo la mano, que es el yo por concretar o poder ejecutar, el corazón y la mente. Bueno, hemos llegado al final de esta ponencia. Estoy muy feliz de poder participar en este congreso, darle las gracias muy especiales a Charlie por crear este espacio. Sé que estos congresos requieren de mucho trabajo, de mucha organización, entonces darle las gracias por abrir este espacio y sobre todo pues para nuestra querida Argentina. Esperamos que sean muchos más congresos, a todos los compañeros que están participando de este congreso. Bueno, les doy las gracias por tomarse también como el tiempo de participar. Bueno, mi nombre aquí lo tienen. Gracias por escuchar esta ponencia. Mis redes son astrologiaed@gmail.com en mi correo electrónico. En Instagram me encuentran como astrofenis.ed y en Facebook igual, pero sin el punto. ¿Listo? Me pueden encontrar ahí. Ahí está también mi número de celular por si de pronto me quieren escribir para pedir una cita, una consulta. Espero dentro de poco ya tener listo el primer curso de numerología y vamos a utilizar también, obviamente, un oráculo de esto. Les enseñaré a hacer un oráculo de los números, que es muy, muy práctico y muy chévere. Y bueno, es un placer poder compartir este conocimiento con ustedes. En un ratico nos vemos en las preguntas y de nuevo, mil y mil gracias por estar aquí y ahora. Muchas gracias.